Where did you get it? Mombasa! Get in! Robert Redford es una de las figuras más icónicas de la historia de Hollywood, la estrella de Butch Cassidy and the Sundance Kid, de Sting y el visionario detrás del Festival de Cine de Sundance. Para el mundo es una leyenda de la pantalla y un defensor del cine independiente. Pero aquí está la contradicción. Mientras el público lo veía como un actor y director más grande que la vida, en casa era simplemente esposo y padre. Redford tuvo 4 hijos. Algunos siguieron caminos creativos y otros se enfrentaron a la tragedia. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de Robert Redford? Charles Robert Redford Jr. nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Su padre trabajaba como contador y su madre era ama de casa. Aunque la familia vivía de manera modesta, alentaron la curiosidad, la creatividad y el espíritu atlético de Robert. En su adolescencia, Redford se describía a sí mismo como inquieto y rebelde. Más tarde admitió que había sido un mal estudiante, que luchaba con la disciplina y la falta de dirección. Tras graduarse de la secundaria, ingresó a la Universidad de Colorado, pero la abandonó al cabo de un año. Fue un periodo turbulento, marcado por el abuso de alcohol y, sobre todo, por la pérdida de su madre, que murió cuando él tenía apenas 18 años. Esa tragedia dejó una huella permanente. Redford recordaría después: «Perder a mi madre tan joven fue devastador. Me cambió para siempre y me dio un sentido de urgencia hacia la vida». Buscando un propósito, viajó a Europa a mediados de los años 50, donde estudió pintura en París y vivió durante un tiempo como artista bohemio. Aunque amaba el arte, se dio cuenta de que le faltaban la paciencia y la disciplina necesarias para hacerlo su carrera. Al regresar a Estados Unidos, se instaló en Nueva York e ingresó en la American Academy of Dramatic Arts. Allí descubrió la actuación, una pasión que unía su creatividad con el deseo de expresarse frente a otros. A finales de los años 50 y comienzos de los 60, Redford comenzó a conseguir pequeños papeles en televisión y teatro, perfeccionando poco a poco su oficio. Su gran oportunidad en Broadway llegó en 1963 con Descalzos en el Parque, donde interpretó al esposo encantador, pero exasperado junto a Elizabeth Ashley. El público quedó cautivado con su carisma y presencia natural. Hollywood tomó nota y pronto empezaron a ofrecerle papeles en cine. Sus primeros trabajos en la gran pantalla incluyeron títulos como Inside Daisy Clover, junto a Natalie Wood, y la adaptación cinematográfica de Descalzos en el Parque. Estos papeles lo posicionaron como una estrella emergente, pero fue en 1969 cuando su vida cambió para siempre. Ese año fue elegido para actuar junto a Paul Newman en Butch Cassidy and the Sundance Kid, y la película lo convirtió en una estrella internacional. Su papel como el Sundance Kid no solo le dio un apodo para toda la vida, sino que lo consolidó en la historia del cine. Durante las décadas de los 70 y 80, su carrera alcanzó la cima. Protagonizó El Golpe, donde volvió a unirse a Paul Newman en otra película clásica, Todos los hombres del presidente, interpretando al periodista Bob Woodward en el caso Watergate, y Memorias de África, la epopeya romántica junto a Meryl Streep. Su combinación de atractivo físico, inteligencia y una intensidad contenida lo convirtió tanto en galán de Hollywood como en actor respetado. No conforme con limitarse a estar frente a las cámaras, Redford dio el salto a la dirección. Su debut como director con Ordinary People en 1980 fue un éxito rotundo. La película ganó 4 premios Oscar, incluido el de Mejor Película y el de Mejor Director para Redford. Con ello demostró que su talento iba mucho más allá de la actuación. Pero mientras el mundo celebraba a Robert Redford como estrella de cine y director consagrado,
en casa estaba asumiendo otro rol que lo definiría con la misma intensidad, el de esposo y padre. Asterisk. Mientras la carrera profesional de Robert Redford apenas comenzaba a finales de los años 50, su vida personal ya tomaba un rumbo serio. En 1958 se casó con Lola Van Wagenen, una brillante y curiosa estudiante de historia de Provo, Utah. Se habían conocido por casualidad frente a una lavandería en Los Ángeles cuando Robert tenía solo 21 años. A pesar de sus orígenes tan distintos, Redford era un joven californiano dedicado al arte y a la actuación, mientras que Lola provenía de una familia mormona conservadora. La conexión entre ellos fue instantánea. La joven pareja se casó discretamente en Las Vegas. Más tarde, Lola recordaría que su unión se basaba en el sentido de aventura y la curiosidad mutua. Redford admitió que en esos años todavía estaba tratando de encontrarse a sí mismo, pero que Lola le dio estabilidad y arraigo en un momento en el que su vida era incierta. Sus primeros años juntos estuvieron marcados tanto por el amor como por la tragedia. Su primer hijo, Scott Anthony Redford, nació en 1959. Pero el dolor llegó de manera fulminante. El pequeño Scott murió a los 5 meses debido al síndrome de muerte súbita infantil. Robert rara vez habló de aquella pérdida, pero cuando lo hizo, sus palabras fueron conmovedoras. Nunca lo superas. Se queda contigo y te marca de formas que ni siquiera puedes explicar. Ese dolor temprano influyó profundamente en cómo abordó la paternidad con sus hijos posteriores. Decididos a seguir adelante con la familia, Robert y Lola dieron la bienvenida a su hija Shauna Jean Redford en 1960. Shauna creció y se convirtió en una talentosa pintora, construyendo su propio camino artístico mientras se mantenía lejos de los reflectores de Hollywood. En 1962 nació su segundo hijo, David James Jamie Redford. Jamie heredó la vena creativa de su padre, pero en lugar de dedicarse a la actuación, eligió contar historias a través de documentales y dedicar su vida al activismo, especialmente en causas ambientales y de salud. Finalmente, en 1970 nació la menor, Amy Hart Redford. Rodeada de creatividad y de la influencia artística de su padre, Amy acabaría siguiendo sus pasos en el mundo del cine, primero como actriz y más tarde como directora. Para Robert y Lola, la vida familiar nunca fue del todo convencional. Con la creciente fama de Redford en Hollywood, la atención mediática era constante. Pero él estaba decidido a darles a sus hijos una infancia lo más normal posible. En lugar de criarlos únicamente en Los Ángeles, compró terrenos en las montañas Wasatch de Utah. Allí la familia Redford construyó una vida en contacto con la naturaleza, esquiando en invierno, haciendo senderismo en verano, lejos de los paparazzi y del brillo artificial de la fama. Incluso mientras su carrera despegaba con películas como Butch Cassidy and the Sundance Kid y El Golpe, Redford se mantuvo firme en proteger la privacidad de los suyos. A menudo decía que el glamour de Hollywood no era la vida real y que su verdadera identidad estaba marcada por ser esposo y padre. El matrimonio entre Robert y Lola duró casi 3 décadas antes de terminar en divorcio en 1985. Para entonces, sus hijos ya habían crecido, y tanto Robert como Lola habían emprendido caminos separados. Lola continuó su labor como activista e historiadora, mientras que Robert cargaba con las cicatrices tanto de la pérdida temprana de su primer hijo como de las tensiones de equilibrar la fama con la paternidad. Al recordar aquellos años, Redford reconoció: «Cuando pierdes un hijo, cuando ves a tus hijos pasar por dificultades, se derrumban las ilusiones de Hollywood. Los premios y la fama no importan. Lo que importa es la familia y las personas que amas». Aunque el matrimonio llegó a su fin, los lazos familiares se mantuvieron. Cada uno de los hijos de Robert llevó consigo una parte de su espíritu creativo,
y también el peso de las tragedias que habían marcado la historia de los Redford desde el principio. Asterisk. A finales de los años 60 y durante los 70, Robert Redford ya se había convertido en una de las mayores estrellas del mundo. Películas como Butch Cassidy and the Sundance Kid y El Golpe lo transformaron en un icono, admirado por su talento, carisma y atractivo. Pero mientras Hollywood lo celebraba, Redford siempre mantuvo una profunda desconfianza hacia la fama. En una ocasión comentó: «Hollywood te lo da todo y al mismo tiempo no te da nada. Es una ilusión, la familia es lo que es real». Esa convicción marcó la manera en que crió a sus hijos. En lugar de mantenerlos en Los Ángeles, decidió darles una infancia distinta en Utah. Redford había comprado terrenos en las montañas Wasatch, pensados en un inicio como un refugio personal. Con el tiempo se transformaron en el hogar principal de la familia, un lugar donde los niños podían crecer rodeados de naturaleza, lejos de los paparazzi y de las alfombras rojas. La vida en la casa de los Redford en Utah no se parecía en nada al glamour de Hollywood. Los niños esquiaban en invierno, hacían senderismo y campamentos en verano y tenían las montañas como patio de juegos. Robert creía firmemente en el poder de la naturaleza para forjar carácter. Llegó a explicar: «La naturaleza enseña disciplina, humildad y resiliencia. Eso era lo que quería que aprendieran mis hijos, no las falsas promesas de Hollywood». Amigos de la familia lo describían como un padre protector, a veces incluso estricto. Insistía en las cenas familiares y en inculcar a sus hijos el valor de la educación y la independencia. No le gustaba exponerlos al foco mediático. Rara vez los llevaba a estrenos o rodajes. En casa no era Robert Redford la estrella de cine. Era simplemente papá. Aún así, la fama era imposible de ignorar. Los hijos de Redford sabían que su padre era admirado en todo el mundo. Veían a los reporteros en las puertas y sentían el peso de llevar un apellido famoso. Años más tarde, cada uno admitió que ser hijo de Robert Redford fue tanto una bendición como una carga. Les dio oportunidades, pero también expectativas que ellos no habían elegido. Shauna recordaba que crecer en Sundance le dio una sensación de paz y privacidad que la mayoría de los hijos de celebridades nunca tuvieron. Jamie atribuía a ese entorno su pasión por el activismo ambiental, afirmando que estar rodeado de paisajes salvajes le inculcó la responsabilidad de protegerlos. Amy, la menor, solía decir que adoraba la creatividad que parecía fluir naturalmente en su hogar. Desde las películas de su padre hasta la comunidad artística de Sundance, que empezaba a formarse en su propio jardín. Fue en ese entorno familiar donde germinaron las semillas del Instituto Sundance. Lo que había empezado como un refugio privado se transformó poco a poco en un espacio para que artistas independientes se reunieran, experimentaran y crearan. Los hijos de Redford fueron testigos de esa transformación, viendo a su padre no solo actuar y dirigir, sino también construir un movimiento cultural. Para Robert Redford, la vida familiar en Utah no se trataba de huir de la fama, sino de equilibrarla. Durante el día podía estar en el set de una superproducción. Por la noche volvía a casa, partía leña, ayudaba a sus hijos con la tarea o los arropaba antes de dormir. El contraste era fuerte, pero intencional. Quería que sus hijos entendieran que Hollywood era pasajero, pero la familia y la integridad eran permanentes. Al reflexionar años después, Redford confesó: «He vivido dos vidas, la pública, con las luces y las cámaras, y la privada, con mi familia en las montañas. De las dos, la vida privada siempre ha sido la más importante». La hija mayor de Robert y Lola, Shauna Jean Redford, nació en 1960, apenas un año después de la dolorosa pérdida de su primer hijo, Scott. Para Robert y Lola, la llegada de Shauna fue una bendición,
un recordatorio de nuevos comienzos tras un sufrimiento inimaginable. Crecer como hija de uno de los actores más famosos del mundo no siempre fue sencillo, pero la infancia de Shauna estuvo marcada menos por las fiestas de Hollywood y más por el ritmo tranquilo de la vida en Utah. Mientras su padre estaba en los rodajes, ella crecía rodeada de los bosques y montañas de Sundance, un paisaje que más tarde moldearía su visión del mundo y de su arte. Shauna descubrió su pasión por la pintura desde joven. En lugar de seguir a su padre en la actuación, eligió el arte visual como medio de expresión. Con el tiempo, desarrolló una reputación como pintora talentosa y reflexiva, creando obras abstractas que reflejaban tanto su profundidad emocional como su conexión con la naturaleza. Quienes la conocen describen su trabajo como íntimo, profundo y a menudo inspirado en los paisajes en los que creció. A pesar de llevar uno de los apellidos más reconocidos de Hollywood, Shauna siempre ha evitado el foco público. Valora la privacidad, enfocándose en su familia y en sus proyectos creativos más que en la atención mediática. El propio Robert admiraba esta cualidad en ella y llegó a decir: «Nunca quise que mis hijos sintieran presión de seguir mi camino. Estoy orgulloso de Shauna por encontrar su propia voz, a su manera». En 1985, Shauna se casó con el periodista y escritor Eric Schlosser. Schlosser se haría famoso en 2001 con su libro Fast Food Nation, una investigación pionera sobre la industria de la comida rápida que se convirtió en un éxito de ventas e influyó en la cultura popular. Juntos, Shauna y Eric construyeron una relación basada en la creatividad, el intelecto y los valores compartidos. A diferencia de muchas parejas del mundo de Hollywood, su matrimonio se ha caracterizado por la discreción y el compromiso con la familia. Shauna y Eric tienen 2 hijos, que convirtieron a Robert Redford en abuelo una vez más. Para él, que había conocido tanto la alegría de la paternidad como la tragedia de la pérdida, sus nietos fueron una fuente de felicidad inmensa. Amigos de la familia cuentan que Robert se iluminaba cada vez que hablaba de ellos, describiéndolos como una parte del legado que más valoraba. Hoy en día, Shauna continúa pintando y llevando una vida muy alejada de Hollywood. Ella y Eric han mantenido la privacidad, disfrutando de la compañía de su familia, sus amigos y del mundo creativo e intelectual en el que se mueven. Aunque no ha buscado la fama, su vida y obra representan otra forma de legado, una marcada por la integridad, el arte silencioso y la devoción a la familia. Aunque Robert Redford sea recordado en todo el mundo por sus papeles y su impacto en el cine, la historia de Shauna nos recuerda que no todo legado se mide en premios o titulares. A veces se encuentra en la decisión de vivir con autenticidad, crear en silencio y criar a la siguiente generación con amor y resiliencia. El segundo hijo de Robert y Lola, David James Redford, conocido por todos como Jamie, nació en 1962. Desde pequeño mostró una energía distinta a la de sus hermanos, curioso, reflexivo y profundamente empático. Heredó la creatividad de su padre, pero la canalizó no a través de la actuación, sino de la escritura, el cine documental y el activismo. Jamie estudió en la Universidad de Colorado y más tarde obtuvo una maestría en literatura en la Universidad Northwestern. Su pasión por contar historias lo llevó primero al guionismo y finalmente a los documentales, donde encontró su verdadera vocación. Pero su camino no estuvo exento de dificultades. En sus 20s fue diagnosticado con una rara enfermedad hepática llamada colangitis esclerosante primaria. Esta condición lo acompañaría durante décadas. En los años 90 tuvo que someterse a 2 trasplantes de hígado. Tras sobrevivir a esas experiencias, Jamie decidió dedicar su vida a causas más grandes que él mismo. En una ocasión dijo: «Cuando te dan una segunda oportunidad, no la desperdicias. Haces algo que importe». En 1995,
cofundó el James Redford Institute for Transplant Awareness, utilizando el cine y la narración para educar sobre la donación de órganos. Más adelante, junto a su padre, creó el Redford Center, una organización sin fines de lucro dedicada a la producción de documentales y al activismo ambiental. A través de películas como The Big Picture, Rethinking Dyslexia y Resilience, The Biology of Stress and the Science of Hope, Jamie visibilizó problemas que afectaban a niños, familias y al planeta. Su trabajo fue aclamado por su compasión y claridad, y por arrojar luz sobre temas que los medios tradicionales solían pasar por alto. A pesar de sus problemas de salud, Jamie era conocido por su optimismo y calidez. Quienes lo rodeaban decían que irradiaba bondad. El propio Robert expresó su orgullo en múltiples ocasiones. Jamie era lo mejor de nosotros. Tenía un gran corazón y lo usó para hacer del mundo un lugar mejor. Trágicamente, en octubre de 2020, Jamie falleció a los 58 años tras ser diagnosticado con cáncer de los conductos biliares. Su muerte fue un duro golpe para la familia Redford. Robert emitió un comunicado en homenaje a su hijo. El dolor es inconmensurable. Jamie vivió una vida hermosa y llena de impacto. Fue un hijo, esposo y padre amoroso, y deja un legado de compasión y activismo que seguirá inspirando. Su esposa, Kyle, y sus dos hijos, Dylan y Lena, mantienen viva su memoria. Dylan ha seguido una carrera en las artes, continuando la tradición creativa de la familia Redford, mientras que Lena ha trabajado en educación y activismo. Puede que Jamie Redford no haya sido una estrella de Hollywood como su padre, pero su impacto fue profundo. A través de sus películas, su activismo y su familia, dejó un legado cimentado no en la celebridad, sino en el servicio. Su vida encarnó los valores que Robert Redford siempre defendió: integridad, compasión y el uso de la creatividad para hacer del mundo un lugar mejor. La más joven de los hijos de Robert y Lola, Amy Hart Redford, nació en 1970. Para cuando llegó al mundo, su padre ya era una estrella de cine reconocida a nivel mundial. Sin embargo, al igual que sus hermanos, Amy pasó gran parte de su infancia en Utah, rodeada de naturaleza y lejos de los destellos de Hollywood. Amy creció observando la carrera de su padre, pero nunca fue presionada para seguir sus pasos. Aún así, la creatividad corría por sus venas. Tras estudiar en la Universidad de Colorado y en San Francisco, finalmente decidió dedicarse a la actuación. Durante los años 90 y 2000, apareció en películas y series de televisión, incluyendo papeles en This Revolution y The Understudy, además de participaciones en programas como Law and Order, Criminal Intent. Con el tiempo, Amy sintió atracción no solo por actuar, sino también por contar historias detrás de cámara. En 2008 debutó como directora con The Guitar, una película independiente sobre una mujer diagnosticada con una enfermedad terminal que decide vivir sus sueños más profundos. El filme se estrenó en el Festival de Sundance, precisamente el festival que su padre había fundado décadas antes, creando un momento simbólico de continuidad entre padre e hija. A lo largo de los años, Amy ha construido una carrera como actriz, directora y productora, participando en proyectos que suelen explorar la resiliencia, la creatividad y el espíritu humano, temas que reflejan los valores de su familia. Aunque nunca alcanzó la misma fama que su padre, ha logrado hacerse un lugar propio dentro del cine independiente. Fuera de su carrera, Amy también es madre. Tiene una hija llamada Eden, nacida en 2008, que se convirtió en el centro de su vida. Para Robert Redford, Eden fue otra nieta muy querida, un recordatorio luminoso de que su legado continuaba en una nueva generación. Amy ha hablado en entrevistas sobre lo que significó crecer siendo hija de Robert Redford. Reconoció que llevar un apellido famoso tiene sus desafíos, pero destacó que su padre siempre impulsó la independencia. En una entrevista dijo: «Mi papá nunca nos empujó hacia el negocio.
quería que encontráramos nuestras propias voces, fueran las que fueran. Ese probablemente fue el mayor regalo que me dio. Hoy, Amy continúa trabajando en proyectos cinematográficos y creativos, equilibrando sus aspiraciones profesionales con su vida como madre. Es la hija Redford más presente en el mundo público, llevando adelante la pasión de su padre por contar historias, pero moldeándola a su manera. A través de Amy, el nombre Redford sigue en el arte, no como un eco de la carrera de Robert, sino como una voz nueva inspirada por su legado. Asterisk. Para Robert Redford, la vida como padre y abuelo ha estado marcada tanto por la alegría como por la tragedia. La temprana pérdida de su primer hijo, Scott, y la muerte de su segundo hijo, Jamie, décadas después, fueron heridas que nunca sanaron del todo. Redford ha dicho en varias ocasiones que el duelo te cambia, y quienes lo conocen afirman que esa experiencia le dio una compasión más profunda y una determinación implacable para que su trabajo tuviera un sentido. Incluso enfrentando esas tragedias, Redford volcó su energía en causas cercanas a su corazón. En los años 80, transformó su propiedad en Utah, en el Instituto Sundance, un espacio donde cineastas independientes pudieran experimentar y crecer. Lo que comenzó como un pequeño encuentro, floreció hasta convertirse en el Festival de Cine de Sundance, hoy en día una de las plataformas más importantes del cine independiente en el mundo. Para Redford no era solo un festival, era su manera de retribuir, de dar oportunidades a otros para contar sus historias. Redford también se convirtió en un apasionado ambientalista y filántropo. Apoyó iniciativas de conservación en el oeste de Estados Unidos y utilizó su fama para alzar la voz sobre el cambio climático y la preservación de los paisajes naturales. Sus hijos, en especial Jamie, reconocían que había sido él quien les inculcó ese sentido de responsabilidad hacia el planeta. Para los años 2000 y 2010, la carrera de Redford ya abarcaba 6 décadas, con créditos como actor, director y productor que lo convirtieron en uno de los íconos más perdurables de Hollywood. Sin embargo, nunca se sintió del todo cómodo con la celebridad. En una ocasión comentó: «No me gusta la fama. No es lo que soy. Prefiero estar en las montañas con mi familia». En 2018 anunció su retiro de la actuación tras el estreno de The Old Man and the Gun. Con 82 años, dijo que era momento de dejar la pantalla y enfocarse en la familia, el arte y las causas que siempre lo habían definido más allá de Hollywood. A pesar de su imagen pública de confianza y control, quienes lo conocían de cerca dicen que sus últimos años estuvieron marcados sobre todo por la familia. Disfrutaba enormemente su papel de abuelo y hablaba con emoción sobre la alegría de ver crecer a las nuevas generaciones. El dolor de perder a Scott y a Jamie nunca desapareció, pero sus hijas Shona y Amy, junto con sus nietos, se convirtieron en sus pilares. Los últimos años de Robert Redford reflejan el recorrido de un hombre que fue tanto una leyenda de Hollywood como un alma profundamente privada. Soportó pérdidas inimaginables, pero utilizó su duelo para alimentar la creatividad, el activismo y la generosidad. Lo resumió de manera sencilla: la vida se trata de pérdidas, pero también de lo que haces con ellas. Para mí, la respuesta siempre ha sido la familia, la naturaleza y contar historias. La historia de Robert Redford fue una de triunfos y tragedias, de fama y de familia. Perdió a 2 de sus hijos, Scott cuando era un bebé y Jamie ya en la adultez. Heridas que nunca sanaron del todo. Pero esas pérdidas le dieron perspectiva y un sentido de urgencia. Redford volcó su energía en su familia, en las tierras que amaba en Utah, y en construir algo más grande que él mismo, con el Instituto y el Festival de Sundance. Se convirtió no solo en uno de los actores y directores más grandes de Hollywood, sino también en un defensor del cine independiente y en un apasionado ambientalista que utilizó su voz para proteger el mundo natural. Sus hijas, Shona y Amy, y sus nietos, siguen adelante con esos valores.
Y ahora el mundo se despide. El 16 de septiembre de 2025, Robert Redford falleció a los 89 años. Ya empiezan a llegar homenajes para la estrella de El Golpe, Butch Cassidy and the Sundance Kid y The Natural. Los titulares lo llaman un icono de Hollywood, un visionario y un gigante del cine estadounidense. Pero para su familia fue simplemente papá y abuelo. El hombre que partía leña en Utah, que insistía en que las cenas familiares eran más importantes que las alfombras rojas y que creía que contar historias podía cambiar el mundo. Redford resumió alguna vez su filosofía de vida con sencillez. La vida se trata de pérdidas, pero también de lo que haces con ellas. Para mí la respuesta siempre ha sido la familia, la naturaleza y contar historias. Hoy sus películas permanecen, su festival continúa y su espíritu vive en sus hijos y nietos. Robert Redford deja un legado que jamás será olvidado. Gracias por ver este video. Si quieres rendir homenaje a la vida de Redford y conocer más historias sobre las familias detrás de las leyendas, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál crees que será el mayor legado de Robert Redford? ¿Sus películas inolvidables? ¿O la familia y las causas a las que dedicó su vida?